voy a presentar a Ricardo. Ricardo, les voy a contar que es licenciado en Sociología de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, con estudios de profundización en medio ambiente. Realizó diversos cursos de posgrado, estudio de impacto ambiental, protección y prevención de la contaminación marina y costera en el Chalmers University de Suecia, sobre gerenciamiento ambiental y evaluación del impacto ambiental, además en la Asociación de Ingenieros del Uruguay. Está mal el sonido, ¿no? Bueno, anotame. Universidad, le decía, sobre gestión ambiental portuaria y seguridad en las universidades españolas Menéndez Pelayo y en la Universidad de Cantabria. Curso de evaluación ambiental estratégica en Fundación de Estudios Avanzados de Buenos Aires, en toxicología de sedimentos en programas de la CARP, auditor de proyectos de bonos de carbono de UNIT, y dictó conferencias y elaboró trabajos de investigación ambiental nacionales en el Uruguay e internacionales. Ricardo, este año completa 40 años de servicio en la Administración Nacional de Puertos. Así yo les pido un aplauso para agradecerle la presencia. Agradecerle la presencia a él y en su nombre a las autoridades de la Administración Nacional de Puerto de Uruguay. Ricardo, todo suyo. Muchas gracias. Primeramente quisiera expresarles a todos el saludo del presidente de la Administración Nacional de Puertos, el ingeniero naval Alberto Díaz, y de todos los funcionarios de la Administración de Puertos y de todos los uruguayos en sí, porque siempre hemos colaborado con el Puerto Rosario desde hace muchos años que estamos viniendo a dictar charlas o a colaborar con ustedes y también con la provincia y con el Puerto Santa Fe. Segundo, agradecerles a ustedes por todo lo que me han brindado desde que llegué aquí. Bueno, señor doctor Víctor Haddad, coordinador de puertos de la provincia de Santa Fe. Señor licenciado Ángel Elías, presidente de la administración del ente administrador Puerto de Rosario. Licenciado Nolasco Salazar, subsecretario general de ENAPRO, subsecretario Salazar, subsecretario de ENAPRO, director del Centro de Estudios y Portuarios de Rosario. Ingeniero Edgardo Seguro, subsecretario de Gestión Medioambiental de la provincia de Santa Fe, comunidad portuaria y público en general, buenos días, es un gusto estar con ustedes. Para que este banner de abajo es el puerto de Montevideo, en algunos muelles nuevos y otros que están funcionando. Como ustedes ven, el puerto de Montevideo se inicia acá, ahí ven un buque atracado, acá hay, del lado de atrás hay toda una terminal de contenedores, no se dividió porque habría bruma en ese día, pero esta es la terminal Cuenca del Plata, que maneja más o menos entre 400 y 500.000 contenedores al año. Después vienen todos los muelles, viene un muelle de la Armada Nacional, después vienen los muelles comerciales, en toda esta extensión. Acá hay un muelle pesquero que ahora vamos a hacer en esta zona un muelle pesquero para la pesca nacional y para la pesca internacional. Este es un dique para hacer reparaciones navales. Y toda esta área se la ganamos al mar y están acá construyendo columnas para conectar estos silos a estas cargadoras y va a ser lo que el puerto de Montevideo no tenía, es un muelle especializado en cargas de graneles, ya sean granos o fertilizantes.
Eso va a descongestionar bastante los muelles comerciales y va a tener un muelle especializado exclusivamente para graneles, tanto para la carga como para la descarga. Una de las cosas interesantes, cuando nosotros iniciamos la actividad en el puerto de Montevideo, incluso cuando nos recibimos, habíamos hecho una tesis sobre la bahía de Montevideo, que es todo esto, y la bahía tiene dos afluentes. Uno es el arroyo pantanoso, que es similar al actual del Riachuelo, donde hay muchas industrias curtiembres y todo demás, y otro arroyo que viene por acá, que atraviesa 45 kilómetros todo a través de la ciudad de Montevideo. Entonces todos esos vertidos que se hacían a esos arroyos terminaban en la bahía de Montevideo. Lo que llegó en algún momento a afirmar, llegamos a afirmar de que era una especie de cloaca a cielo abierto. Desde que empezamos a tomar la parte de gestión, fue mejorando la situación de la calidad de agua, la calidad de los sedimentos. No había vida en los sedimentos, ni siquiera había vida bentónica, o sea, en los sedimentos subacuáticos. No había peces. Había alguna gaviota cocinera, o sea, una especie de gaviota que se alimenta de carroña, no se alimenta de peces. O sea, se alimenta de cualquier otro tipo de basuras. Y bueno, empezamos a trabajar y empezamos a mejorar la calidad de gestión de los buques y también del puerto en general. Y cuando hicimos el estudio ambiental de esta zona, cuando le ganábamos al mar, acá había un espigón que está por el medio de esto. Ese espigón, a través de los años, había empezado a concentrar, justamente como el agua de la bahía circula así en círculo, generaba una especie de playa que en realidad estaba llena de bolsas de plástico, botellas, de todo tenía. Entonces, un día se nos ocurrió limpiarla. O sea, 60 camiones de plástico, botellas, basura, sacamos de ese espigón. Y cuando vimos que sacamos todo eso, abajo del espigón había arena, insólitamente. Entonces, ¿qué pasaba? La hidrodinámica de la bahía hacía que acá fuera un lugar de sedimentación. Entonces, al ser un lugar de sedimentación, nosotros podíamos ganar en el tiempo que ese espigón que estaba construido acá, rellenarlo, o sea, avanzar en la sedimentación y empezamos a rellenar justamente toda esta zona. Entonces, eso que hicimos un modelo matemático de cómo se iba a desplazar el lodo, porque se hizo un relleno convencional, empezamos a tirar camiones de arena o balastro, y el desplazamiento de ese lodo, de acuerdo al modelo matemático que habíamos incluido cerca de 20 años de condiciones meteorológicas y tormentas, vientos, olas, marea y todo lo demás, pensábamos que se le iba a llevar la tormenta, pero las tormentas, o las ocurrencias de tormentas. Pero, oh casualidad, que desde que se hizo este relleno, prácticamente no hubieron esas sudestadas impresionantes que había hace muchos años atrás. Sería por el cambio de clima, pero no hubiera. Y se formó esto que ven ustedes acá verde, en este contorno, que es el desplazamiento del lodo que afloró al agua, subió. Y se colonizó con distintas especies de vegetación. Ahí, porque la hemos conservado, ahí queremos hacer un lugar para la ciudad. Ya hemos hablado con la Intendencia de Montevideo para que los habitantes puedan venir, que se quejaban de que no podían ver el Cerro de Montevideo, que es nuestra estandarte, vamos a decir así. Pero lo curioso es que aparte de poblarse de vegetal, se empezó a poblar también de peces. Y se empezó a poblar de aves. Se empezó a poblar de aves no solamente esta zona, sino otra zona acá, que es la Isla Libertad, está por acá.
y también otra zona de por acá que es por la playa Puerto Capurro, que también la limpiamos. Entonces, hace un año más o menos hicimos un inventario de la cantidad de especies de aves que había en toda la bahía de Montevideo. Y llegamos a contar más de 41 especies de aves diferentes, cosa que antes no había. Y con relación a las especies bentónicas o pelágicas, hicimos un convenio con la Facultad de Ciencias de la República, dependiente de la Universidad de la República. Hicimos un convenio y ya este es el segundo año que lo estamos haciendo para ver qué bioindicadores había. En aquel momento no había prácticamente bioindicadores que dijéramos que podíamos tener una mejora en la calidad del agua o en la calidad de los sedimentos. Pero hoy pusimos un trasmayo desde acá hasta acá, ¿no? Desde las 19 horas de la noche hasta las 7 de la mañana y sacamos aproximadamente 150 piezas de peces que quedaron atrapadas en ese trasmayo, en una noche. Diferentes, corvinas, corvina negra, corvina amarilla, bagres, bagre negro, bagre dorado, bueno, esas son de las tantas cosas. Nosotros todos los meses hacemos, no de toda la bahía, porque toda la bahía en realidad, al mejorar una parte se puede ir mejorando todo, por el tema de los ecosistemas. Nosotros desde acá, desde Terminal Cueca del Plata, entramos acá y después entramos en todos los muelles. Tenemos distintos puntos, siempre más o menos los mismos puntos de muestreo, con un equipo multiparámetro de calidad de agua. Medimos parámetros físico-químicos, temperatura, oxígeno disuelto y alguna otra cosa más. Pero bueno, eso para presentarles el Puerto Montevideo, el desarrollo que ha venido teniendo. En este momento tenemos más o menos 5 kilómetros de muelle habilitados. Y bueno, pensamos con este muelle de graneles, más el muelle de pesca que va en 2 años, pienso que ya se está licitando el muelle internacional y muy probablemente el nacional se pueda hacer antes. Ahí tenemos un plan de desarrollo bastante importante. El que mucho nos dio trabajo fue es el último que hicimos, que se inauguró el año pasado. Ya ustedes lo ven acá ya con barquitos operando ahí, por las grandes discusiones ambientales que había. Y en ese sentido quisiera plantearles que sobre los temas ambientales hay 2 corrientes de pensamiento. Una es ecocentrista y la otra son antropocentristas. La ecocentrista ve de que el medio ambiente, el centro del medio ambiente es todo el ecosistema, en el cual el hombre es parte de él. Eso es lo que piensa un ecocentrista. El centro es el ecosistema. Y los antropocentristas, a los cuales yo me afilio a esa corriente de pensamiento, es que el hombre es el centro del sistema. Y el medio es lo que lo circunda al hombre, ¿no? ¿Por qué el hombre? Porque a diferencia de los otros seres que pueden generar un ecosistema, como ya les dije, se generó un ecosistema ahí sin nosotros pensarlo, ni preverlo, ni manejarlo, ni hacer nada. Para mejorar eso, o sea, se mejoró solo. La capacidad del hombre es que el hombre piensa. Entonces, al ser un ser pensante, a diferencia de todos los otros
especies o de las otras seres, hace de que el hombre pueda o empeorar la situación, que eso es lo más triste, ¿no? O sea, hasta ahora hemos venido empeorando la situación porque muchas veces se desconocía qué era lo que se hacía, o mejorar la situación actual y llevar a un desarrollo que hoy se llama desarrollo sustentable sostenible, que eso se empezó a trabajar allá por los años 90 en la Convención Brundtland en Suecia. Eso hace de que el tema ambiental sea un tema muy importante para verlo desde el punto de vista del desarrollo. O sea, no va a haber más desarrollo si el medio ambiente tampoco lo cuidamos y lo preservamos. ¿Por qué? Porque ese mismo medio ambiente nos va a perjudicar en el futuro. Esa fue la introducción que quería hacer yo sobre el tema ambiental. Y con relación a los puertos, pienso que debe haber principios y políticas ambientales. Debe haber un sistema de gestión, debe haber un comité ejecutivo de gestión ambiental portuaria. O sea, le decía yo al ingeniero Edgardo Seguro que la ventaja que de ser el segundo expositor me daba de saber lo que le había dicho antes, pero también me daba la contra de tener de repente que repetir muchas cosas de las que él dijo. Él habló también de un comité de gestión que está funcionando, y la diferencia con el comité nuestro es que tiene una palabrita acá que se llama ejecutivo, y le voy a explicar después por qué. Después, ejemplo de prácticas, que les voy a hacer algún ejemplo de prácticas en la ANP, o sea, cosas que hemos vivido buenas y cosas de las otras. Y bueno, y después haremos unas conclusiones y debates, porque a mí me gusta más debatir y conversar y hablar y tener diálogo que exponer o estar al frente de un auditorio. Soy una persona ejecutiva. Empecé en el puerto hace más de 40 años, como lo decía Salazar. Empecé de estibador en el puerto, cargando bolsas, y en aquella época no había cargadores como hay ahora. El cargador era el hombro. Y bueno, éramos jóvenes y podíamos hacerlo. Y bueno, y ahí tuve la satisfacción y la suerte, no sé cómo llamarla, de poder perfeccionarme en temas ambientales, a pesar de que la carrera mía de sociólogo fue proscrita en la época de la dictadura, y después tuvimos que empezar de cero, de vuelta, para poder recibir el título. Pero pudimos hacer un máster en gestión ambiental, en gerenciamiento ambiental, y eso nos facilitó muchísimo. ¿Por qué yo hablo de declaración de principios ambientales? Una declaración es algo que va más allá de la condición de los seres humanos. O sea, los seres humanos se juntan para hacer declaraciones importantes, como puede ser la declaración de la jura de la Constitución, como puede ser la declaración de la jura a la bandera, como puede ser la declaración, en este caso, de los principios ambientales, o puede ser la declaración de principios. O sea, los religiosos tendrán los israelíes tendrán una religión que tiene sus principios, los árabes tendrán otra religión diferente que también tiene sus principios, tienen su ámbito de principios morales y todo lo demás. Están otras corrientes de pensamiento, como pueden ser los masones, por ejemplo, que se inspiraron en la Revolución Francesa,
con principios de libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, o sea que si no declaramos principios, que los tenemos que declarar entre todos, o sea, eso no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer el presidente del puerto, Elías, no lo puede hacer ni el gerente, ni el director, no, toda la comunidad y todos los interesados deben de esforzarse para que se voten principios, o sea, que se haga una declaración por parte de las autoridades de cuáles van a ser los principios que vamos a tener para de poder definir políticas. Si no, no las vamos a poder definir nunca. Entonces, yo puse así al azar, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser esto, ¿no? Una de las cosas debería ser respetar la legislación ambiental nacional vigente. O sea, todos tenemos que proclamar esto, declararlo, que vamos a respetar la legislación ambiental vigente y aquellos acuerdos internacionales o convenios, directrices, resoluciones a los cuales el país ratifica. Como por ejemplo en los puertos va a ser el convenio Marpol, por ejemplo, y sus anexos, que es el país ratifica o 1, 2, 3 o 4 anexos o ratifica todos de una. Hay 6 anexos ahora, porque se agregó el anexo del aire, ¿no? O sea, la parte de la contaminación aérea, las emisiones. Después, actuar, o sea, tenemos que actuar. O sea, tenemos que declarar que vamos a actuar conforme a la Constitución de nuestro país, a la ley, a los acuerdos que podamos tener, de acuerdo a una ética de desarrollo sustentable. Esa es otra parte que tiene que tener un principio, o sea, son dentro de las cosas macro que se deberían de tener para declararse como pertenecientes a uno. O sea, cada uno debería pertenecerse y cuando se hace una proclamación o una declaración de principio por parte de las autoridades, vamos a saber cada uno que estuvimos ahí. O sea, ¿por qué? Porque se hicieron distintos talleres en los cuales yo opiné. Y el que no opinó se habrá abstenido de opinar por otras razones. Pero digo, estuvo. Después, establecer un sistema de gestión ambiental para introducir la protección ambiental como parte integrante de las prácticas comerciales y de gestión. O sea, si todo no funciona como un sistema, es difícil de encuadrarlo como un proceso, o sea, un sistema que es algo que ingresan bienes, ingresan cosas, vamos a suponer una panadería, por llamarlo así, ingresa harina, ingresa grasa, sal, etcétera, etcétera. Hay un proceso en el cual trabajan empleados, producen, y hay una salida que es el pan. Vamos a fabrica pan nada más. Bueno, en ese sistema, que es tan simple como eso, hace de que nosotros podamos cumplir o no cumplir con los aspectos ambientales. O sea, si nosotros cumplimos, por ejemplo, que no utilizamos un combustible en la elaboración de ese horno que va a consumir, que va a generar ese pan adecuado, que los residuos que genera esa panadería, por ejemplo, grasas y todo lo demás, no lo vamos a tirar a la alcantarilla, o no vamos a hacer un elemento que va a distorsionar el sistema en general. Evidentemente que el producto que va a salir no va a ser del todo bueno o no va a ser del todo convencidos hacia una calidad mejor. Eso tiene que estar muy involucrado con la ética. La ética es algo intangible. O sea, no todos pueden decir, sí, éticamente yo soy mejor que fulano, que mengano. Es algo difícil de probar, difícil de darse cuenta que uno
tiene ética, o sea, responsabilidad para hacer algo en forma transparente y sentirse involucrado con eso, con lo que uno hace, con ese principio que yo voy a declarar que tengo. Con el doctor Giuliani hace muchos años venimos trabajando en que queremos escribir un libro sobre ética ambiental portuaria y siempre lo empezamos, lo dejamos por la mitad, pero pienso que en el futuro no me quedan muchos años para seguir trabajando en el puerto, así que de repente me jubilo y pueda dedicarme más a trabajar, a trabajar más en ese tema. Bueno, no sé por qué salió la sexta, no salió, pero la sexta digo que debería establecerse un plan de promover esa ética, o sea, hacer planes de cómo lo voy a aplicar esto, de qué forma voy a hacer para poder que esas declaraciones de principio que cada uno de nosotros exponemos y los brindamos a las autoridades para que lo aprueben, porque eso tiene que ser una aprobación desde arriba hacia abajo, o sea, primero va desde abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo. Que sea como una proclama en la cual todos intervenimos y nos permita poder llegar a convencernos de que lo que estamos haciendo está bien. ¿En qué van a terminar todas estas declaraciones? O sea, las declaraciones de principio deberían de terminar en la política ambiental. Las políticas ambientales generalmente las toma o la Secretaría de Estado o el ente administrador del puerto, pero en realidad no participan a veces las comunidades, no participan los sindicatos, no participan muchos actores que en realidad los ciudadanos civiles, o sea, la sociedad civil en su totalidad. Y para esto tenemos que adoptar, documentar, implementar y mantener las medidas necesarias para minimizar los impactos. O sea, ¿cómo minimizar los impactos? Muchas de los temas Edgardo los trató, que tienen problemas de impacto de particulado, tienen problemas de impacto de tránsito, tienen problemas de impacto de rotura de carreteras, tienen impacto de emisiones de gases, porque los están midiendo. Pero todos debemos adoptar y documentar e implementar qué medidas vamos a tomar sobre eso. Después, establecer objetivos que tiendan a la mejora ambiental continua. O sea, si nosotros no nos establecemos un objetivo, por decirlo así, emisión hasta determinado punto, o particulado hasta determinada cantidad, PM10, por ejemplo, que no exceda tanto por hora, o sea, que no exceda a la salud del propio trabajador, porque el particulado que vemos en el aire generalmente es un particulado grande, un particulado grueso. Ese particulado generalmente nos puede molestar al auto, lo tenemos que lavar 2x3, a nuestras casas que nos ensucian la casa, pero ese al ser humano difícilmente lo afecta. El que afecta al ser humano es el que mide menos de 10 micrones. O sea, es un particulado que no lo vemos a simple vista, pero lo respiramos. Se nos aloja en los alvéolos pulmonares o en los que sufren de la garganta en la garganta, los que sufren de los bronquios en los bronquios, los que son asmáticos también lo padecen. Registrar, ¿no? Hacer registro de todas las actividades definidas y los procesos de gestión que sirvan como un indicador de desempeño ambiental. O sea, tenemos que tener un indicador de desempeño ambiental. Hay indicadores de distinto tipo. Por ejemplo, si yo hago calidad de agua, sé que por ley
me figuran una cantidad de parámetros que tiene que tener esa agua que no superen, o sea, si yo voy a hacer un control de agua, que el agua no debe superar los parámetros que me fija la ley. Para eso declaramos principios primero. Esos indicadores ambientales es fundamental que se registren, o sea, que se sepa lo que se hace, o sea, que sepan tanto los usuarios como las autoridades que se han medido determinada cantidad. Nosotros, por ejemplo, allá en Uruguay, salgo del tema portuario, del tema ambiental, y entro en el tema de la ciudadanía. Se prohibió la toma de alcohol. O sea, ya alcohol cero para un conductor. Y lo para cualquiera, tanto la policía caminera como lo para un inspector municipal en toda la República del Uruguay, le hace una espirometría, y en la espirometría si da 0,1 le sacan la libreta de conducir inmediatamente, y el auto y todo. Y no sé en qué puedo parar. Hace poquito, ustedes habrán sentido por la prensa que el padre de Cavani atropelló alcoholizado con 1,8 creo, de alcohol en sangre, y mató a un motociclista. Está preso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir y observar atentamente el cumplimiento de todos los extremos legales ambientales. O sea, si no buscamos de observar y cumplir atentamente todos las normas y todo lo que tiene que estar relacionado con el ámbito portuario, con el ámbito ambiental, difícilmente podamos llegar a conformar un sistema de gestión que nos satisfaga o que pueda mejorar la situación general de los puertos, en este caso, o de los puertos y la ciudad, porque la ciudad está íntimamente ligada con el puerto. Entonces, nosotros, por ejemplo, ustedes saben, el puerto de Montevideo, bueno, ahora no tenemos la transparencia, pero detrás del puerto de Montevideo está la Ciudad Vieja. Los que conocen Montevideo deben de haber ido varias veces al mercado del puerto. Y bueno, la Ciudad Vieja permanentemente nos exigía y nos reclamaba. Me acuerdo que yo creo que a la semana que yo empecé a trabajar vino una vecina que se quejaba de que no soportaba el particulado de los graneles. Bueno, empezamos a ver de cómo podíamos solucionar, mitigar eso de una forma o de otra, en fin. Pero escucharlo. Y para ello tienen que intervenir todas las personas que están involucradas en el tema. No puede intervenir solamente uno. El ente portuario, la subsecretaría. Edgardo hablaba del comité, ahora después vamos a hablar del comité del puerto, que tiene otra visión, capaz que con una visión más pragmática que la que de repente traer ideas y que después salga un decreto, etcétera, etcétera. Y por sobre todas las cosas, proteger las personas, las empresas y a la sociedad civil en general. Y lo otro que tenemos que hacer dentro de las políticas es establecer canales de comunicación. Si esto no lo difundimos, no lo hablamos, no lo comunicamos, necesariamente vamos a ir al fracaso, porque nadie va a saber, la subsecretaría dijo tal cosa, sí, pero yo no me enteré, nadie me dijo nada. El agente marítimo viene y le dice, no, mira, tú no podés hacer lastre en el puerto de Rosario. ¿Por qué? Porque Ballast Water, o sea, la comisión de la OMI de deslastre, de agua de lastre, no permite deslastrar en agua del río, ni que hablar.
tiene que venir con cambio de agua desde 200 millas marinas y 200 metros de profundidad, con una salinidad superior a los 30 miligramos por litro. Entonces, esos elementos, por ejemplo, en el puerto de Montevideo, ni que hablar que no ningún buque pueda ser delatrado. O sea, siendo ya no tanto río como ustedes, tenemos el río de la Plata, que ya tiene otra salinidad, tiene mucho más salinidad que puede tener acá el río Paraná, pero no permitimos delatrar, de acuerdo a esta resolución de OMI, y a veces se ha dado casos de que sí permitimos delatrar, y ahí fue donde intervino el Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental Portuaria. En base a todo lo que les he hablado, podemos pensar en tener un puerto, una estrella. O sea, puerto, una estrella, cumplo algunas cosas, pero otras no las cumplo otras y otras no. Podemos ser un puerto 2 estrellas. O mejoramos un poquito, tratamos de mejorar en tal cosa o tal otra. En fin, se involucra uno, no se involucran todos. Podemos ser 3 estrellas y ya estamos mejorando. Podemos ser 4 estrellas. Y si lo comparamos con los hoteles, bueno, un 4 estrellas ya es diferente, ¿no? Y un 5 estrellas ni que hablar, ¿no? O sea que tenemos que procurar llegar a ser un puerto 5 estrellas. Esa es la mentalidad que tenemos que actuar. O una provincia 5 estrellas. Porque la provincia, como bien lo dijo, tiene muchos puertos. No es un puerto solo. Y un puerto es una puerta. Un puerto es una puerta de entrada y de salida. Entran cosas y salen cosas del puerto. Salen del país para la exportación, para mejorar la riqueza de cada uno de nosotros, y entran cosas que nos satisfacen a nuestras necesidades. Pero esa puerta, a diferencia de otras puertas, siempre están abiertas. Tenemos una puerta abierta las 24 horas del día. El puerto está abierto las 24 horas del día. No está abierto de 9 de la mañana a 12 del día y empezamos a las 2, seguimos a las 4 de la tarde. No, está abierto siempre. Entonces, al estar abierto siempre, una puerta de entrada y salida, ahí puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Desde el punto de vista ambiental, no solamente está en la parte del medio ambiente, está la parte de la salud de la gente. Nosotros hicimos un control bastante estricto cuando el tema de Fukushima. ¿Por qué? Porque venían barcos de Japón, que los traían contenedores, nos traían mercadería, venía una tripulación que estuvo allá en Japón, y lo controlábamos. Lo sabíamos 5 personas. El prefecto, presidente del puerto, el director de energía nuclear, los bomberos, yo y la embajada de Japón. Nadie más sabía el procedimiento de lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque había cosas que no deberían de saber, porque si no hacemos una pandemia. Porque es lo que a veces se utiliza el medio ambiente como una herramienta para decir, mirá lo que hicieron, mirá lo que pasó, y mirá con este proyecto y con esto, que aquí, que allá, que van a hacer tal desastre y que van a empeorar la ciudad y que no, que la actividad lúdica de la gente y cómo la podemos minimizar y que pito y bla. A nosotros cuando hicimos el muelle, es el muelle que nos dio tanto, nos hicieron un juicio a nosotros, fuimos a juicio, un fiscal, y alguien nos denunció
trajo cosas infundadas. O sea, decía que íbamos a dragar en ese muelle, para hacer ese muelle, sí, vamos a dragar cerca de 2 millones de metros cúbicos para hacer el muelle. Que decían que iba a ser grande como el Palacio Salvo de Montevideo, el que lo conoce, es el edificio más grande que tuvo Montevideo desde hace muchos años, que está frente a la Plaza Independencia, ahí casi en la Ciudad Vieja, un edificio emblemático. Que íbamos a generar la cantidad de lodo contaminado aproximadamente de 5 estadios centenarios, como decir 5 estadios de Boca o 5 estadios llenos de lodo, y que lo íbamos a tirar al mar. Y bueno, y así una cantidad de elementos que hicieron de que nos hicieran un juicio por eso. Y bueno, y fuimos al juicio. Nos llamó el Parlamento también, fuimos al Parlamento. Y le demostramos de que quienes estudiaron cuando el puerto compró la primera draga, que fue por el año 50 aproximadamente, porque los muelles del puerto de Montevideo tienen la ventaja de estar fundados a 10 metros contra el muro, a pie de muro, o a pie de muelle, 10 metros y medio más o menos. O sea que fueron unos adelantados los ingenieros que lo hicieron. Y cuando se compraron las dragas, el que hizo el lugar donde se disponía el lodo de las dragas, que está a 3 kilómetros del puerto mismo de Montevideo, que se denominó desde esa época la Boya del Barro, está a 4 kilómetros de la playa Ramírez, está muy cerca de la costa. Pero las corrientes que hay ahí, nosotros después lo hicimos con un modelo matemático. O sea, es fácil hacerlo con un modelo matemático, ingresamos vientos, olas, corrientes, sedimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo modelamos y vemos cómo funciona y vemos a dónde va a parar el agua con las corrientes esas que hay ahí. O sea, no sé cómo estudió en el año 50 esa persona, pero la corriente esa no pasa ni por la costa uruguaya, sale por atrás de Punta Carreta y se va al océano Atlántico. No toca nada. A la ciudad no llega. Entonces, lo que les decía, ¿qué es lo que pretendemos que seamos, ¿no? Para eso, para hacer un sistema ISO 5 estrellas, tenemos que tener un sistema de gestión ISO 14000. Como lo explicaba Edgardo, tener un comité, nosotros le llamamos Ejecutivo de Gestión Ambiental Portuarios. Bueno, salió un los ahí que se debe haber sido de protocolos, que se debe ir para arriba. De Gestión Ambiental Portuaria. ¿Qué diferencia de tener un comité ejecutivo de gestión ambiental portuaria? Nosotros tuvimos un presidente que venía de Alemania con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, venía de Hamburgo, el ingeniero Puntigliano, algunos lo habrán sentido nombrar o no. Y el ingeniero Puntigliano empezó a ver de que primero no existía la unidad ambiental. La unidad ambiental surge vamos a decir, en forma casual, porque se avisa 4 meses antes de la llegada del inicio de la temporada de cruceros que viene el Queen Elizabeth, en ese momento el crucero más grande que había en el mundo, y que traía 1000 toneladas de aguas grises y negras, o sea, 1000 metros cúbicos de aguas grises y negras, 10 millones de litros. Y el protocolo que había hecho un consultor que se le pagaba todos los meses sobre un protocolo para descargar aguas grises y negras era descargar la barométrica, llevarla a los vertederos municipales, y en los vertederos municipales iban al sistema de tratamiento de la ciudad. Entonces,
Yo era gerente de recursos humanos en ese momento, no me dedicaba, me dedicaba al medio ambiente, pero en mi parte privada. Y el gerente general sabía que yo estaba en los temas ambientales y me llamó y me preguntó qué le parecía, que el Queen Elizabeth venía y que esto. Si me das 2 días para leerlo y ver qué es lo que va a hacer el Queen Elizabeth, te digo. Entonces, vi los 2 vertederos municipales que había, donde se llevaban las barométricas. Uno estaba en Sayago, no sé si conocen Sayago, está cerca de la bahía de Montevideo. Y el otro está en Añaquito y Corrales, que está atravesando toda la ciudad de Montevideo, en el barrio La Unión, por allá. Pero una barométrica tenía que cruzarse todo Montevideo hasta el vertedero municipal. O si no, llevarla al de Sayago. El de Sayago, veo cuál es la evacuación de ese vertedero, y resulta que la evacuación del vertedero era una cañadita, de la cañadita iba un arroyito más grande, del arroyito más grande terminaba en el arroyo Miguelete, el arroyo Miguelete terminaba en la bahía. O sea que en media hora teníamos el agua esa en la bahía, en todos los muelles comerciales del puerto. Entonces, yo dije, primero, una barométrica carga 8 toneladas más o menos. No alcanzaban todas las barométricas del Uruguay que vinieran ahí, si eran cola al lado de Queen Elizabeth, se pueden imaginar, bajando pasajeros por un lado y barométrica por otro. Era un desastre. Entonces le digo, operativamente yo no lo haría bajo ningún punto de vista, es imposible. Primero porque no hay capacidad de barométricas, tanta cantidad como para hacerlo. Si la tuviéramos, sería una cola de barométricas al lado del barco y otra cola de barométricas yendo a través de la ciudad de Montevideo, que podían chocar, que todas las barométricas pierden, que tienen cantidad de dificultades e impactos, el olor, en fin. No quiero ni pensar si se hubiera hecho, no se hubiera hecho de esa manera porque no se le pensaba dar servicio. La idea era no dar servicio. Pero, le digo, ambientalmente es imposible tampoco, le digo, por lo que termino de decir. Entonces, yo lo que no es que lo invente, lo diseñe o lo haga, se lo voy a hacer, pero lo he visto en otros puertos. Yo estudié en Gotemburgo, en Chalmers University, en Gotemburgo lo hacían en Ámsterdam, lo hacían en Rotterdam, lo hacían en Bremen. Lo vi en muchos puertos hacerlo. Entonces, ¿qué hacían? Conectaban el barco a la red de saneamiento de la ciudad. Y el barco evacuaba las aguas grises y negras a la red de saneamiento de la ciudad. Entonces empezamos, yo digo, tampoco lo puedo hacer yo le doy la idea. Yo solo no puedo, yo no soy sanitario, no puedo trabajar en temas. ¿Qué pasaba? La red sanitaria del puerto estaba toda íntegra e intacta porque si bien se habían tirado los depósitos abajo para tener más espacio en los muelles, la red sanitaria estaba totalmente intocable. O sea, intocable, estaba deteriorada en el sentido que estaba obstruida. Bueno, ahí tuvimos que llamar a los bomberos, la prefectura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, la Intendencia Municipal, el jefe del Punta Carretas, que es donde se hace el tratamiento de las aguas en Montevideo. Toda la ciudad tiene saneamiento. Entonces, el tema fue juntar la Dirección de Medio Ambiente, ¿no? La DINAMA también intervino. Juntar todas esas personas, técnicos, especialistas en el tema, y formamos un grupo y empezamos a trabajar. Bueno, limpiamos las tuberías, miramos los pozos, las bombas, el bombeo, todo lo demás, hasta que pudimos ver de que había bombas que no funcionaban, las que no funcionaban las cambiamos, compramos nuevas, y así sucesivamente. Después, cuando teníamos todo armado, le pedimos al armador, a la Cunard del Queen Elizabeth, que nos mandara las conexiones que tenía el barco, qué tipo de conexión tenía,
y cuánto nos iba a bombear por hora, o sea, qué caudal nos iba a enviar de aguas grises y negras por hora y a qué presión. Entonces me mandan el correo, tenía varias conexiones, o sea, ellos podían cambiarlas si nosotros no conseguíamos, pero conseguimos la misma conexión, o sea, ellos tenían el macho, por llamarlo así, cómo conectarnos a esa tubería de salida de bombeo. Y la capacidad del Queen Elizabeth era de 50 metros cúbicos hora. Y bueno, con una presión más o menos de 2 kilos, 2,5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué hicimos? Con una bomba Halley, tomábamos agua de la bahía, la pasábamos a una autobomba de los bomberos, el mismo caudal que pedía el barco, bombeábamos y con la misma presión lo pasábamos a las cañerías. Y así bombeábamos a la ciudad. Bueno, algunas se rompió, otras tuvimos que cambiar los retenes porque tenían retenes oxidantes. Entonces, me acuerdo, o sea, yo soy difícil que me ponga mal por una cosa. Soy más de dialogar y de buscar la solución a los temas y todo ese tipo de cosas. Pero de repente se traba un pozo, salió el agua para arriba. Y digo, no puede ser. Teníamos todo nuevo, bomba nueva, esto. No puede ser. Entonces desarmamos todo, sacamos el agua del pollo. Desarmamos y cuando desarmamos, una semillita naranja había trabado el retén que evitaba de que viniera retroversión de la ciudad hacia el pozo. Entonces seguro el pozo se empezaba a llenar con lo que me iba a tirar el barco, que era agua grises y negras, imagínense. ¿Por qué? Porque eran retenes oscilantes. Y ahí yo, me acuerdo, no está más ahora en la intendencia porque se jubiló, el ingeniero Leonardo Crosignani, que éramos muy amigos también, le digo, Leonardo, no puede ser, le digo, que una semillita me pare un barco, yo me enloquezco, le digo. Era así, le dije así, le digo, yo me enloquezco si me para un barco por una semillita de naranja. Vos él era ingeniero sanitario de la intendencia, era el director de saneamiento. Y me dice, bueno, para eso habría que cambiar los retenes, poner retenes en lugar de oscilantes, basculantes. Entonces, basculante era cuando viene el caudal del barco, se levanta y si hay alguna retroversión de la ciudad, cae el retén y se baja solo. Pero nada lo va a parar. Bueno, sí, hay que desarmar todo y hay que poner retenes basculantes. No había otra. Por más que hacía como 2 meses que estábamos trabajando, trabajamos 2 meses más. ¿Qué problema había? El barco todavía no venía. Lo peor era que cuando viniera el barco pasara eso. Entonces, bueno, se cambiaron los retenes y funcionó el sistema. Empezamos con las 50 metros cúbicos hora, lo llevamos entonces le dije al jefe de bomberos, ¿no? Porque seguro estaban todas las autoridades, los que hacían las pruebas y yo lo único que había dado era la idea. Y le digo al jefe de bomberos, escúcheme, vamos a darle 60 en lugar de 50, total, si pasa algo ahora y vemos lo que pasa. Y bueno, subió a 60 y ponerle 3 kilos por centímetro cuadrado en lugar de 2 kilos, 2,5 kilos. Y puso 3. Bueno, después le digo, ¿no le podrás dar 10 más? 70. Y le dio 70 con 3 kilos, con 4 kilos de presión. Llegamos a 75 metros cúbicos hora con 5 kilos de presión de agua, sin tener problema. Y nos sobraba capacidad todavía porque las bombas que habíamos comprado eran bombas de 90 metros cúbicos hora. Pero en un análisis de riesgo, o sea, en la parte de seguridad, ustedes saben que se calcula más o menos un 35%, ¿no, ingeniero? De seguridad por cualquier tipo
de problemas que se puedan tener. Y bueno, llegamos a 70, ya le mandamos el correo a los ingleses que vinieran nomás, que le dábamos el servicio. Bueno, y eso se corrió como un reguero de pólvora. Venían 5 cruceros a Montevideo por año. Ahora vienen 120, 130. Y muchos vienen a hacer ese servicio. Y otros servicios que después se fueron acumulando. Antes de hacer algunas conclusiones que podemos tener de lo que he hablado, le voy a contar algunas de las malas que hemos tenido, por ejemplo. Nosotros también habíamos generado lo que acá tienen, que es el Comité de Gestión Ambiental, ¿no? Nosotros creamos un comité a instancias del ingeniero Puntigliano, porque en realidad el precursor de todo eso fue el ingeniero Puntigliano. Y el gerente general que era en ese momento, que era el hoy presidente del puerto, el ingeniero Alberto Díaz. Cualquier decreto, lo que quisiéramos hacer en el puerto, nos dificultaba todo, porque teníamos que pasarle una nota al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte consultaba al Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente a la Intendencia, eso terminaba en el Parlamento o terminaba una resolución, no sé, un año podía pasar para que saliera el decreto de lo que íbamos a hacer, o de algo que queríamos que pasara. Y como les dije al principio, como les dije hace un rato, el puerto tiene las puertas abiertas y cerradas permanentemente. Están siempre abiertas. Y los problemas hay todos los días. Y de acuerdo a la ley de Murphy, vienen a las 3 de la mañana, feriado, Semana Santa, sí, es así. Es tal cual. Me acuerdo... nosotros tuvimos un incendio muy grande de harina de krill, cuando recién empezamos a manejar la harina de krill allá en el puerto de Montevideo, que después salió un protocolo del comité. 900 toneladas de harina de krill. Se incendia un depósito complejo, un complejo frigorífico en el año 2007. El 31 de diciembre, el 1 de año, a las 3 de la mañana. Yo estaba cenando con mi esposa y mi hija en el Hotel NIH, que está en la Ciudad Vieja, y al lado de mí, en la otra mesa, estaba el director de Medio Ambiente de la Prefectura Nacional Naval, el capitán Marqués, que ya está retirado también. De repente nos suenan a los dos los celulares. Y nos miramos los dos. Nos avisaban de que se estaba incendiando el depósito Planir y que nos fuéramos ya para allá porque nadie sabía lo que hacer. Era un desastre. Esa fue una de las malas. Otra de las malas es que nosotros empezamos el comité, ¿por qué ejecutivo? Decía yo al principio, porque todo eso que se demoraba en conseguir un decreto, conseguir una norma, conseguir esto, el puerto no puede estar esperando. El barco no espera. El barco se nos va no de acá, hoy, se va del país. Capaz que se va de acá y va a otro país que venda el mismo producto y que se lo saquen más barato. ¿Por qué? Porque no le dimos un servicio adecuado a lo que él nos pedía. Entonces, ¿qué pasa? Nos piden descargar agua de Sentina, por ejemplo, ¿no? Todos los barcos lavan los tanques de slop, de combustible, o hace el cambio de aceite, o la sala de máquina, y todo lo demás, y todo eso va a lo que en los antiguos barcos se llamaba la sentina, que estaba casi en la quilla del barco. Ahora no va a ese tanque que está en la quilla del barco, sino que va a otro tanque, el tanque de slop se llama, que se bombea de ese lugar, pero va a otro tanque que permite
poder sacarlo de forma mucho más fácil que la actual, que la que era antes. Entonces, esa sentina tiene un porcentaje aproximadamente de un 60 a un 70% de hidrocarburo o material dependiente vamos a decir, de los combustibles o aceites oleosos, o sea, una parte oleosa y una parte agua, que es con la que lavan el tanque. Entonces eso lo mandan a otro tanque. De todo eso lo descargan, lo quieren descargar en el puerto, porque la OMI en el anexo Marpol 1 le exige que no puede tirarlo en el mar. Entonces, como no puede tirarlo en el mar, tiene que cargarlo en los puertos. Y el Marpol también le pide a los puertos que tienen que tener instalaciones o que tienen que tener servicios para poder dar ese tipo de solicitudes que hacen los armadores, que hacen las navieras. Y si no lo dan, no es un servicio, un cliente. El barco viene a cargar cereales o viene a descargar fertilizante o lo que sea. ¿Vendrá y lo dejarán en otro puerto? O capaz que si en Nueva Palmira le damos el servicio, va a Nueva Palmira y de acá se lo lleva en barcazas, por el gran. No quiero que esto sea una cuestión política ni nada que se le parezca, ¿no? Pero digo, puede ocurrir eso, como puede ir a un puerto, yo qué sé, de ustedes mismos, competencia dentro del ámbito de ustedes. Entonces, ese tema es lo que debemos de ver. Entonces, ¿a nosotros qué nos pasó con el agua de Sentina? Nosotros hicimos una licitación. ¿Qué es lo que hay que hacer? El puerto lo que tiene que garantizar es que separa el hidrocarburo del agua. El agua la trata como cualquier agua y la puede o verter a un curso de agua o la puede verter a la red de saneamiento, pero tiene que tener los parámetros de acuerdo al código de agua. Y el FOAS, o sea, la parte oleosa, no debe tener más del 10% de agua emulsionada. Entonces se convierte en un combustible que sale plata. Ese combustible, quien tiene la capacidad de poder dar ese servicio, se queda con ese combustible y lo vende. Aparte de lo que le cobra al puerto, porque el puerto le paga, porque el puerto después se lo transfiere al naviero, y el naviero le sirve porque le sacan un producto que él no lo debería de tener a bordo. Y le da un recibo por lo que descargó. Pues él va llevando en el libro de basuras, se lo exige OMI, una contabilidad de lo que deja en cada puerto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos una empresa que nos daba ese servicio y separaba por térmico, o sea, hacía un separamiento térmico, o sea, calentaba ese producto que no necesita 400, 500 grados para prenderse, ¿no? O sea, para permitir gases inflamables. Entonces lo calentaba a determinada temperatura, evaporaba el agua y la otra que no evaporaba rompía esa emulsión y la separaba del agua y la trataba y bueno, pero le quedaba el hidrocarburo casi puro. Entonces, ¿qué pasa? O lo vendía a los edificios de apartamentos, a los hoteles que tenían caldera de calefacción, más barato que el gasoil, más barato que el fuel oil, un combustible que tiene más o menos 10.000 kilocalorías hora. Y como justo en esa instancia que ocurrió que la suba del petróleo se fue como a $120 el barril, $130 el barril, este hombre es una de las hipótesis, como que empezó a acumular hidrocarburos para negociar. Cosa que no lo tenía permitido, o sea, él tenía permitido hasta determinada cantidad almacenar, pero almacenó más cantidad de la normal. Y como decíamos al principio, que Murphy pasan las cosas cuando
no, uno menos se lo piensa, dio la casualidad que al lado de la planta de tratamiento que él tenía había una planta de plástico. Se incendió la planta de plástico. Entonces vinieron los bomberos a apagar el incendio de plástico. ¿Y eso que tiene ahí qué? No, es un hidrocarburo, producto del agua argentina, pero esto necesita una temperatura. ¿Quién le va? No le creyó nada, o sea, no es que no, tenía razón, no iba a arder, usted le tiraba un fósforo y no se prendía. Se hundía el fósforo, se apagaba y se hundía, pero digo, los bomberos, ¿dónde está la habilitación de bomberos? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Le cerraron la planta. Le cerraron la planta y nosotros nos quedamos sin servicio. Entonces nos quedaban dos opciones. O le decíamos a los navieros, no vengan al puerto de Montevideo en esta temporada, estaba por empezar la temporada de crucero, no vengan, o tomábamos una medida. Entonces decidimos hacer un plan estratégico reuniendo el Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental, ¿no? Que lo integran, aparte o sea, el Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental está formado por todos los organismos públicos y privados del ámbito portuario y del ámbito nacional también. Está Bomberos, está Ministerio de Medio Ambiente, hay un delegado mandatado por el propio ministro. O sea, eso fue lo que se exigió cuando se aprobó el Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental, era que el delegado que viniera del ministerio tenía que tener poder de decisión. Si no tenía poder de decisión mandatado por el ministro, no podía integrar o sea, si no venía una nota firmada por el propio ministro, no se aceptaba como miembro del comité. Entonces, ¿qué facilitaba ese comité? Tomar medidas inmediatas, hacer un decreto en media hora. Entonces empezamos a ver dónde podíamos almacenar hidrocarburos. Entonces teníamos un predio que tenían 3 tanques de 1000 metros cúbicos cada uno, subterráneos, de un frigorífico, que ahí ponía, los utilizaba no para hidrocarburos, sino para almacenar agua, porque no llegaba la corriente, el agua en esa época no llegaba el agua, el frigorífico era el frigorífico nacional, que ya estaba cerrado hace muchos años en el cerro. Bueno, esos 3 tanques, pedimos vagones de la empresa ferroviaria, de vagones tanques, y empezamos a almacenar, y esa fue un decreto inmediato. O sea, no teníamos facilidad para hacerlo, pero si esperábamos a que el ministro diera la orden, y que le diera la orden al ministro de Transporte, y que le diera la orden al ministro del Medio Ambiente, no lo hacíamos más. Sin embargo, se reunió el comité de gestión, que el comité de gestión, si bien lo integra la ANP y lo lidera la ANP, todos los delegados tienen voz y voto. ¿Por qué? Porque son mandatados por los ministros. Y los de las empresas portuarias, o sea, los privados, también forman el comité. A través del centro de navegación, en el caso de las navieras, o a través de sus delegados de los concesionarios del puerto. Y también lo integran los sindicatos, o sea, el sindicato de trabajadores del puerto y ramas afines designó un delegado en este comité, que también, y las resoluciones salen por unanimidad, no pueden salir a media. O sea, no puede salir de que él la vote y yo no la voto, porque si no se me antojó. Entonces, el resto de los delegados tienen que convencer a esa persona en forma técnica y en forma dialogada de llegar a un acuerdo para poder votar ese protocolo. Nosotros le denominamos protocolos. Ese protocolo es cómo va a funcionar, qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el ámbito del protocolo? No puede exceder los lugares del puerto. No me puedo meter en la ciudad yo y decirle al intendente, hago lo que quiero. No, el límite es el puerto. Entonces el comité tiene poder de resolución sobre las actividades dentro del puerto. Y mandata incluso al presidente del puerto.
si sale una resolución de ese comité, él habló de la Fofina, ¿no? Nosotros tuvimos un problema grande con la Fofina también, a la cual el sindicato de trabajadores había parado un par de barcos en el puerto de Nueva Palmira. Entonces el ingeniero Díaz, que ya estaba el presidente, nos pide que vayamos allá a ver qué pasaba con ese tema. Bueno, yo llamé a Ganadería, Salud Pública, Hicimos un pequeño comité en ese momento, de las autoridades portuarias de Nueva Palmira. Y en ese momento yo dije, no podemos hacer un protocolo, lo vamos a hacer más adelante por el comité de gestión, ejecutivo de gestión, pero hoy tenemos que hacer un acta que esto se tiene que terminar. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Todos estábamos de acuerdo. Y se eliminó el problema. No se dejaron entrar más camiones al puerto fumigados por Fofina. Fofina cero. Le pusimos a cada funcionario, a cada cosa, un sensor de Fofina que se lo vamos a decir, calibramos cada un año para ver si está bien la calibración de la Fofina cero. Y si excede apenas el cero de la Fofina, sale una alarma. Y si sale una segunda alarma, evacuación del puerto. No hay, o sea, eso lo dice ahora el protocolo, ¿no? O sea, después se elaboró un protocolo. Graneles fumigados con Fofina. Y se le obligó a través de los ministerios, porque ahí sí tienen injerencia los ministerios, injerencia no. Después que se aprueba por el Comité Ejecutivo de Gestión, cada delegado, como depende de un ministro, o depende del dueño de la empresa, o depende del directorio de la empresa, o de quien sea, se lleva esa resolución, mire, esto se resolvió, y se dan 10 días de plazo para poderle hacer modificaciones si alguien las considera, porque de repente en la empresa hay un técnico o hay una persona que ve bajo otra óptica lo que nosotros lo vimos de otro punto de vista. Entonces, si en esos 10 días no hubo ningún delegado, mandó ninguna comunicación inmediata de que lo habló con su superior o lo habló con el ministro, con quien sea, con el gerente de la empresa o con el director de la empresa, y no hay modificaciones, queda tácitamente aprobado. Y yo, como responsable ambiental de la Administración de Puertos, tengo la obligación de elevarle una nota al presidente del puerto de que el Comité de Gestión Ambiental Portuaria aprobó tal o cual protocolo sobre el manejo de tal o cual carga. Y eso se transforma en un decreto. En el puerto se cumple. O sea, eso no es... es una de las tantas cosas que estos protocolos nos llevaron. Tuvimos la satisfacción el año pasado de ganar con el tema de Queen Elizabeth, justamente después de tanto tiempo. El ingeniero Díaz nos reúne a todos los gerentes y nos dice de quién quiere presentar algo para el primer premio marítimo de las Américas, que lo organizaba la OEA, que creo que todos los años lo organiza la OEA y el Comité Interamericano de Puertos. Y la Asociación de Medio Ambiente Marino y Costera Norteamericana. Yo traje 2 revistas, se las voy a dejar al presidente Elías. Una es la anterior, o sea, es la penúltima y la última. En las dos van a encontrar 2 artículos. En una van a encontrar ese artículo que tuvimos la satisfacción de ganar el primer premio marítimo de las Américas con el sistema de conexión de los buques Somos el único país en América que hacemos ese sistema de conectar el buque a la red de saneamiento. Y con ese proyecto, que fue sustentable en el tiempo, fue una de las tantas satisfacciones que en esto del tema del medio ambiente
Edgardo lo debe saber mejor que yo, a veces nos llena más satisfacción las cosas que se logran, que tienen un efecto multiplicador o un efecto residual en el tiempo, que a veces que una condecoración o una cosa que podamos obtener en forma personal. Y el Uruguay, en ese sentido, obtuvo el primer premio marítimo de las Américas entre 24 países que se presentaron distintos tipos de proyectos. En la revista está bastante detallado todo el tema de Queen Elizabeth. Pues me hicieron una nota, es de la revista Puertos del Uruguay. Y en la última revista se habla del Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental Portuaria, cómo funciona, quiénes lo integran, está toda la lista ahí de toda la gente. Bueno, vamos a hablar de las conclusiones. Lo primero de todo es tener principios ambientales, o sea, si no tenemos principios, ¿no? Una familia, si el padre y la madre no tienen principios, difícilmente los hijos salgan, bueno, difícilmente. A veces, hoy día, es difícil mantener principios y que los hijos agarren por caminos que no queremos que en realidad tomen. ¿Por qué? Porque existen elementos exógenos a lo que es la familia y los padres no están casi todo el día en la casa para poder darle estos principios. Y eso lleva a que la sociedad, yo como sociólogo entiendo que hoy vivimos una generación de una sociedad enferma, por muchas cosas, por la drogadicción, por el avance tecnológico. Hoy yo veo a los chiquilines jugando con el PlayStation y con y la computadora y el celular. Si no tienen un celular, mi hija, papá, sos un jurásico, porque tengo un celular de esto. Digo, y sí, seré un jurásico, pero digo, esto me sirve para hablar por teléfono y para que me llamen por teléfono, es para lo único que quiero el celular. Ah, no, ellos se ponen a jugar, están sentados entre 10 y cada uno con su celular está jugando y ni se hablan, ni conversan. O sea, la tecnología también nos ha separado. Mi hija está en casa a veces y cuando si no está trabajando o estudiando, me gustaría conversar con ella, ¿no? O sea, tiene 27 años ya, está recibida en un área diferente a la mía, pero digo, porque odiaba el medio ambiente. Y la sociología, ¿no? Porque lo primero que hice fue la parte social. Allá en Uruguay es muy común ver los marginados, yo trabajé mucho con marginados, tienen sus carritos con caballos y van juntando botellas y basura y comida y después separan eso y venden las botellas por un lado. 1 tonelada de botella de plástico, de esa de PET, se la pagan, creo que en el Uruguay, 2 pesos, creo que se la pagan. 2 pesos es 10 centavos de dólar. 1 tonelada. Si eso, en lugar de pagarse por tonelada de basura, o evidentemente que se la compra, la copia y la exporta a otro precio. ¿Por qué? Porque se la lleva a un país que tiene otra tecnología y que con esa basura genera otro tipo de cosas. Genera energía, por ejemplo, ¿no? Genera otro tipo de elementos. Bueno, pienso que los principios ambientales es la base para poder, vamos a decir, tener un sistema ambiental saludable. Después tenemos que definir, evidentemente, una política ambiental, que todos podemos colaborar en definir esa política ambiental, para cumplirla, o sea, para darle
para darle el marco a todos esos principios de cómo vamos a actuar. Después tenemos que establecer, después de definir la política, que la va a definir una autoridad, establecer cómo la vamos a ejecutar esa política. ¿Qué es lo que vamos a conseguir de la política? O sea, establecer que un sistema de gestión, ¿cómo lo vamos a gestionar? Después se debería nombrar un comité, a mi juicio, ejecutivo. O sea, el Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental Portuaria es lo que a nosotros nos permite trabajar. Nosotros teníamos ingenieros químicos en la unidad ambiental, biólogos, ingenieros civiles, tenía una bioquímica que todavía está trabajando. Bueno, una cantidad de profesionales o semiprofesionales porque estudiaron en el puerto, o sea, nosotros tomamos antes que se recibieran. Se recibieron y la actividad privada les pagó más de lo que le paga el puerto y se fueron. Ya no los tenemos más. Somos 3 personas que estamos al frente del medio ambiente de todos los puertos del Uruguay. Y si no tuviéramos el Comité de Gestión Ambiental Ejecutivo, no podríamos hacer nada. Porque esta es la herramienta, es la llave, no sé cómo quieran llamarle, es el cimiento de que nos permite hacer cosas. ¿Por qué? Porque ahí se establecen los protocolos de cómo se deben de hacer las cosas. Y el que no los cumple, tiene su sanción. O sea, quien no cumple los protocolos que surgen, ustedes pueden entrar en la página web del ANP, www.anp.com.uy. Ahí en la primera página aparece información a la mano derecha, en la parte de gestión ambiental, cliquean en gestión ambiental, ahí les va a salir un menú, van a ver los principios ambientales que primero hicimos declararle al directorio que no lo querían declarar, porque nos reunimos entre los sindicatos, entre todos los trabajadores, los gerentes de todas las unidades. O sea, fue otra de las cosas que también Puntiliano cambió en el puerto de Montevideo. ¿Qué hizo Puntiliano? Trajo eso evidentemente con una mentalidad alemana, supongo, con otro tipo de mentalidad de gestión. Cambio el sistema piramidal clásico que todos tenemos en todas las empresas, la cabeza, las gerencias, las distintas sugerencias, las distintas direcciones. Acá abajo están los clientes. En un sistema matricial, o sea, hice una matriz, como una matriz, una tabla, ¿no? La matriz en la cual puso las gerencias, todas las gerencias. Hay gerencias que no hablan ni con el cliente. Porque la gerencia contable lo único que hace es ver facturas y trabaja en forma vertical. Entonces hay gerencias que trabajan en forma vertical. Todas, muchas, o casi todas. Y otras que trabajamos en forma horizontal, o sea que atravesamos toda la estructura. Entonces, si yo necesito de ella que está en la parte de contable, por ejemplo, y usted que está en la parte de operaciones, y del otro que está en la parte de dragado, por decirlo así, recursos, me los tiene que proporcionar porque yo atravieso toda el estamento de la organización. Esa es una de las herramientas que también Puntiliano hizo hincapié y funcionó mucho. El comité va a elaborar protocolos para la gestión, o sea, qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. O sea, les cuento otra anécdota. Primer temporada de cruceros, el primer barco era el Ámsterdam. Bandera inglesa, tripulación mitad inglesa y mitad holandesa.
Y evidentemente que la agencia era J.R. Williams, que gestionaba los barcos ingleses. El protocolo de gestión en relación con la sanidad, porque eso lo puso el delegado de Salud Pública, era que todos los organismos, o mejor dicho, todos los hospitales, sanatorios o lo que fuere, que recibieran un paciente del puerto, debían comunicarlo inmediatamente al puerto, al comité de gestión. El comité de gestión actuaba de acuerdo a lo que pasara. ¿Por qué? Porque ahí entran, como le dije al principio, la puerta está abierta todos los días. Entonces, ¿qué hace? Tenía 7 o 8 pasajeros, ni siquiera traía bandera amarilla, ni declaró que traía enfermos en el barco. Tenía gente con diarrea, sacó muestras, se las dio a la agencia marítima, los mandó al hospital británico, que era con el que tenía seguro. El hospital británico llamó inmediatamente, me vienen unas muestras del puerto, me dijo, papá, paramos el barco, no dejamos bajar ningún pasajero, no bajó nadie, y ahí se paró. Bueno, eso es parte de elaborar los protocolos, cómo deben funcionar. Y después debemos fomentar la investigación y los análisis de situación con potencial de riesgo. O sea, es una de las cosas fundamentales. La investigación, nosotros estamos haciendo ahora varios proyectos de investigación. Uno de ellos está relacionado con la emisión de todos los buques y todas las emisiones que se hacen en el puerto de Montevideo. Vamos a ver la cantidad de toneladas, o sea, la vamos a transformar en toneladas de CO2, o sea, de dióxido de carbono, para poderlo ver si podemos hacer un acuerdo con alguien para que nos instale una forma de que los buques entren al puerto, que apaguen máquinas y que se conecten a la red de energía eléctrica. Automáticamente el proyecto se paga solo porque al vender la energía eléctrica y evitar emisiones, ese proyecto se paga todo. Bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado. No es común tener un auditorio y que esté, vamos a decir, atento a una exposición ambiental, porque a veces las exposiciones ambientales son aburridas. He tratado de hacérselo lo más ameno posible y mostrarle cuáles fueron algunas experiencias buenas y otras malas que hemos tenido para que ustedes puedan utilizarlas y ver de qué forma. Y bueno, y ahí abrimos un debate ahora. Claro, sí, por eso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, después le voy a pedir que no se vayan, que Ricardo va a entregar un presente de la Autoridad Portuaria de Uruguay al ENAPRO. Bueno, a veces son temas, en algunos casos es muy difícil de superar. Yo trabajo en varias organizaciones civiles sin fines de lucro y con la Intendencia de Montevideo, porque los arroyos no dependen del puerto, sino que dependen de la Intendencia, se procuraron hacer convenios a nivel internacional para limpiar esas márgenes de esos arroyos y sacar asentamientos que cuando, por ejemplo, el arroyo Miguelete, si lo conoce, que atraviesa el Prado y son 45 kilómetros alrededor, atravesando la ciudad, tiene un lecho de roca, no se puede dragar. Entonces, ¿qué sucede? Viene una lluvia grande y sube 7, 8, 9 metros del caudal. Entonces, ahí arrasa con todas las casas de todos los que viven en las márgenes del río, en las márgenes del arroyo, con todos los asentamientos, con todo, se lleva todo. Hemos sacado de la bahía desde colchones hasta un ropero, heladeras, lavarropas, cualquier cosa. Entonces, en una de esas organizaciones lo que hicimos fue
empezar por partes, trabajando con quienes viven en esos lugares, realojando a los habitantes de esas márgenes, mejorando la calidad y parquizando todo, haciendo parques en esos lugares. Y hoy por hoy diría que hay mucha cantidad de lugares que son parques públicos muy lindos, recuperados. Y del otro lado, que es el pantanoso, que ahí hay mucha industria curtiembre, hay muchas curtiembres. Lamentablemente, algunas curtiembres tercerizan el trabajo, le dan para no pagar empleados, le dan a uno de los empleados que una cantidad de cueros y los curte en la casa clandestinamente, tira todo a la alcantarilla, murió varias gente por esas causas. Pero dentro de todo, yo diría de que hoy por hoy las empresas que están establecidas dentro de las márgenes de esos ríos grandes sí tienen tratamiento. Antes, yo me acuerdo cuando recién empezaron a venir los barcos coreanos al puerto de Montevideo, los pesqueros, se les llenaba el casco, acá deben de estar llenos, supongo, de mejillón dorado, y de balanos, poliquetos y todo lo demás, que el casco y las tuberías de toma de agua se obstruyen. Lo llevaban y lo ponían frente al arroyo pantanoso y con la cantidad de soda cáustica, productos químicos, quedaban como arenados los cascos. En 5 días. Hoy ya no es así. Hoy ya no es así. Por suerte, ¿no? Bueno, como yo me enteré el jueves recién de que venía acá a Rosario y tuve que hacer todo con el pie en el acelerador las gestiones para todo, pero de todas formas el presidente de la Administración Nacional de Puertos, el ingeniero Alberto Díaz, me pidió que en su nombre le entregara al licenciado Elías este presente. Por conmemoración de los 20 años de la empresa del ente portuario de Rosario, Puerto Rosario. Muchas gracias. No, por nada. Transmitirle a Alberto el agradecimiento de que qué lindo. Bueno, muchas gracias. Siempre muy grato trabajar con ustedes. Por favor. Bueno, gracias. Estamos a las órdenes. Ya tienen mi correo, me pueden escribir.